Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 41 del libro del profeta Isaías, los versículos 10 al 20 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Confirmando la presencia y ayuda de Dios. Confirmando la presencia y ayuda de Dios. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que estamos usando para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías 41, versículos 10 al 20. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque tengas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Cuando los pobres y necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles, y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa, que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Confirmando la presencia y ayuda de Dios. Dios y su siervo Israel. En hermoso contraste con la ineficacia de sus ídolos, vemos al Señor en relación ahora con Israel. Jehová se dirige directamente a su pueblo y les recuerda la elección de Abraham, quien por su fe y obediencia llegó a ser el amigo de Dios. El propósito de Dios no se muda, y su fidelidad consuela al pueblo a pesar de las tribulaciones por las cuales pasa. El siervo del versículo 9 es claramente Israel, con referencia especial al resto fiel de la nación. La promesa de la presencia y del socorro del Señor es hermosa y puede recogerse con fe por todos los elegidos. Ninguno que persiga a Israel prosperará. Una verdad que se ha demostrado claramente a través de la historia. Los descendientes de Jacob, el suplantador, se llaman colectivamente gusano de Jacob a causa de su flaqueza y sus muchas prevaricaciones. Sin embargo, la misma flaqueza llega a ser garantía del socorro de parte de Jehová, con tal que le miren a él. El mismo gusano se ha de convertir en trillo cortante nuevo, que trillará hasta las montañas, figura de las naciones. Así se anuncia simbólicamente una época cuando Israel triunfará plenamente sobre todos sus enemigos. Evidentemente esto no se ha cumplido aún, pero se verá cuando se acaben los tiempos de los gentiles. La anunciada victoria de Israel introduce otro cuadro del reino de bendición y de abundancia
de los que hemos visto ya tantos en la primera parte. Por mucho tiempo Israel ha sido como los afligidos y menesterosos que buscan las aguas y no las hay, pero su necesidad no pasa desapercibida delante del Señor, quien se propone tornar el desierto en estanques de agua y llenar las soledades de abundante arboleda. Se ha de entender tanto en sentido literal como en sentido espiritual. El mensaje principal en estos versículos, principalmente del versículo 10 al versículo 14, es: no temas. Al enfrentarse a la salida de Babilonia y el viaje de regreso a su tierra, no habían de tener temor, porque Jehová estaría con ellos, les daría fuerza y siempre los ayudaría. Sus enemigos serían derrotados, Él sería siempre su Dios y su Redentor. El Santo de Israel socorrería al gusano de Jacob. Llegaría el día en que Israel vencería rotundamente a todos sus opositores. En medio del desierto, su cuidador les daría agua y sombra. La descripción que hacen estos versículos es semejante a la del reino milenial del capítulo 35. No hay por qué temer si el Señor es nuestro Dios. También en estas líneas vemos el contraste con la elección y ayuda de Israel. Las naciones que estuvieran en su contra no recibirán la protección divina, sino que perecerían. Con la ayuda del Señor, Israel derrotaría a las naciones como si trillara y aventara grano. Sin embargo, no lograría esto con sus propias fuerzas, porque era pequeño como un gusano. Israel no debía temer. Dios es su Redentor, título que Isaías utilizó para referirse a Dios 13 veces, 5 de ellas con el título del Santo de Israel. Como resultado de esa ayuda, Israel se regocijaría en Jehová. Dentro del cuidado de Dios para Israel está la satisfacción para los sedientos. Ellos encontrarán ríos, fuentes, estanques y manantiales de agua en el desierto. En muchos lugares del Medio Oriente el agua es escasa, así que esta figura es bastante apropiada. Dios también haría que crecieran árboles. Se mencionan al menos 7 diferentes clases en el desierto, aunque la mayoría de estos se desarrollan solamente en suelos fértiles. En el milenio, el clima de la tierra de Israel será modificado de tal forma que toda la región estará llena de agua y será fértil. Todos los pueblos conocerán que Dios, el Santo de Israel, ha hecho esto. Dios habla con ternura en esta sección. No temas, porque yo estoy contigo, no solo al alcance, sino presente a tu lado. ¿Nos sentimos débiles? Él nos fortalece. ¿Nos faltan amistades? Él nos ayuda en tiempo de necesidad. ¿Estamos listos para caer? Él nos sustenta nuestros brazos, nos llena de justicia, repartiendo recompensas y juicios sobre nuestros enemigos. Hay quienes pelean con el pueblo de Dios, que buscan su destrucción. Que el pueblo de Dios no devuelva mal por mal, sino que espere en el tiempo de Dios, que esparza esperanza sobre sus congéneres. Es el gusano Jacob, tan pequeño, tan débil y despreciado, tan pisoteado por todos. El pueblo de Dios es como gusano, con pensamiento humilde de sí mismo, y en los altivos pensamientos que de ellos tienen sus enemigos, gusanos, pero no víboras, no de la simiente de la serpiente. Toda parte de la palabra de Dios está calculada para abrir el orgullo del hombre y para hacerle parecer pequeño a sus propios ojos. El Señor le ayudará, porque Él es su Redentor. El Señor hará que Jacob se vuelva instrumento de trilla, pero lo hará apto para usar, nuevo y con punzones agudos. Esto tiene cumplimiento en los triunfos del Evangelio de Cristo y de todos sus fieles seguidores
sobre las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto consuelos para cumplir todas sus necesidades y responder todas sus oraciones. Nuestro camino al cielo pasa por el desierto de este mundo. El alma del hombre está necesitada y busca satisfacción, pero se cansa de buscar esto en el mundo donde no lo encontrará. Yo abriré ríos de gracia, ríos de agua viva, los que Cristo habló del Espíritu. Cuando Dios instala su iglesia en el desierto gentil, habrá un gran cambio, como si los espinos y los abrojos fueran convertidos en cedros, cipreses y árboles frondosos. Estas bendiciones son guardadas para el pobre de espíritu que anhela la luz, el perdón y la santidad divina. Dios hará que sus almas estériles sean fructíferas en las gracias de su espíritu, para que todos los que vean puedan reflexionar. El versículo 10 rebosa consuelo al comenzar con estas palabras tan repetidas en las Escrituras. No temas, mientras los del pueblo de Dios soportan el cautiverio, con facilidad podrían caer en la desesperanza. Podrían mirar a su alrededor con miedo, preguntándose qué peligro o qué amenaza sobrevendrá. Dios disipa sus temores con la promesa de que Él está con ellos y de que es su Dios. Es decir, promete que va a permanecer con ellos como una poderosa fuente de ayuda. Cuán diferentes son estas palabras de aquellas que, para alentarse mutuamente, hablaban las naciones entre ellas en el versículo 6. En ellas, un ser humano alentaba a otro a que fuese fuerte ante la adversidad. Pero estas palabras son dichas por Dios, el único que puede realmente hacer algo por los hombres y quien promete que los va a fortalecer, ayudar y sostener. Notemos que los reconforta una y otra vez con sus promesas. Las palabras finales enfatizan y subrayan el amor de Dios, que hará todo esto con la diestra de mi justicia. La diestra representa el poder y la fuerza. La todopoderosa mano de Dios es una mano de justicia. La palabra justicia significa lo que es recto, correcto, derecho, apropiado y adecuado. En su justicia, Dios había determinado liberar a toda la humanidad del pecado, de la muerte y del infierno. Él había prometido que lo iba a hacer y permanecerá fiel a todas sus promesas. Dios seguirá siendo justo, recto, fiel y verdadero para llevar a cabo todos los detalles de la salvación prometida. Su pueblo podía depender de su justicia para hacer lo que era necesario para cumplir todas sus promesas. Por otra parte, quienes no conocen al Señor pueden esperar algo muy distinto de su diestra de justicia. Para ellos la justicia de Dios traerá solo juicio y castigo. A medida que se iban desarrollando los acontecimientos en los tristes días de la cautividad, las generaciones que vinieron después de Isaías podían leer estas palabras y encontraban en ellas consuelo. Dios no los había abandonado. Ellos iban a volver de la cautividad y el Señor iba a cumplir cada una de las promesas que les hizo a su amado amigo Abraham. No tenían que temer ni estar ansiosos por nada. Los términos de estos versículos ciertamente se aplicaban al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pero también se aplicaban al pueblo de Dios de todos los tiempos. Todos los creyentes son descendientes de Abraham por virtud de su fe en el Dios de Abraham. Cuando Jehová le dijo a Abraham que mirara las estrellas y contara el gran número de su descendencia, tenía en mente más que a una pequeña nación de Israel. Él pensaba en todos los creyentes. Como dice el apóstol Pablo, sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Teniendo esto presente, cualquier cristiano puede leer estas palabras y encontrar en ellas abundante consuelo. Los creyentes
se pueden volver a su Dios buscando consuelo, sabiendo que Él cumple lo que promete. Sus palabras no son como las que un ser humano le dice a otro ante el peligro o la dificultad. Son palabras del Todopoderoso Señor Jehová, el primero y el último, que quiere confortar a su pueblo en todos sus tropiezos. Cuando el pueblo de Dios se preocupa por causa de sus enemigos, Dios les promete que todos los enemigos van a desaparecer. La misma justicia que ha salvado a los fieles de Dios destruirá a los infieles, quienes serán como nada y perecerán. Incluso si el pueblo escogido mira con temor que aparezca el próximo enemigo, ninguno se divisa en el horizonte, puesto que ellos serán menos que nada, ceros a la izquierda, simplemente no existen. Pero la pregunta brota: ¿en qué se basa este descanso consolador? En el apoyo seguro del propio Jehová Dios, a quien hemos visto descrito en el capítulo anterior con estas palabras: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El amor por sus hijos llena el corazón de este omnipresente Dios, que los ha tomado de la mano y ha prometido ayudarles. Este es el fundamento de todo el descanso que Él proclama en su palabra. Cuando les ordena a sus profetas que consuelen a su pueblo, no emite palabras huecas. Él tiene el poder para hacerlo y para cumplir lo que dice con poder, justicia y amor fiel. Estas cosas y más están ligadas a su nombre, Jehová el Señor, el Dios de la gracia fiel y gratuita, cuyo consuelo no es simple palabrería. En el versículo 14 tenemos una imagen. Este versículo es parte de una sección mayor, pero hay 3 razones por las que merece un comentario especial. La primera es que dice que el pueblo de Dios es gusanito y poquito. Comparado con los sucesos y la personalidad de la historia mundial, los del pueblo de Dios eran poquitos. Comparados con Ciro y con el gran imperio persa, eran insignificantes. Era una pequeña nación que fácilmente podía ser absorbida por los pueblos que la rodeaban. Pero, como hacen los petirrojos cuando recogen gusanos del suelo, Dios dijo que su pueblo era Israel y Jacob, y lo identificó como su siervo, que le sirve mediante la gracia porque Él lo ha escogido y lo usa para sus propósitos divinos. Cuando dice aquí que son gusanito y poquito, les está dando una lección de humildad. Sin Dios, Israel era débil y desvalido. El llamado a no temer se basa en quién era ese pueblo, sino exclusivamente quién era y quién es Dios. Eso nos lleva a la segunda razón para considerar en particular este versículo. Dice que Dios es el Redentor de Israel. Usamos tanto este término que en ocasiones no comprendemos su profundo significado. En el antiguo Israel, un redentor era el que se hacía responsable de ayudar a un familiar que estaba en problemas. Por ejemplo, si alguien vendía una parte de su tierra porque se había empobrecido, su familiar más cercano podría redimir, es decir, volver a comprar el terreno. Si alguien se empobrecía hasta el punto de tener que venderse a sí mismo como esclavo, podía ser redimido o comprado de su esclavitud. La palabra redentor se refiere a Dios, a Jehová el Señor, como el pariente, el jefe de la familia encargado de rescatar a su amado pueblo, los descendientes de su amigo Abraham, de su desvalida situación. Dios había redimido a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de la cual no podían haber escapado ellos mismos. Él los iba a librar de la cautividad en Babilonia y los iba a regresar a la tierra que les pertenecía. Ahora Dios les promete que los va a redimir de la mayor de las esclavitudes, la esclavitud de sus almas al pecado. La tercera razón por la que este versículo reclama especial atención es que en él aparece la expresión el Santo de Israel.
Este nombre de Dios es el favorito de Isaías. Lo usa muchas veces a lo largo de su profecía. Este nombre nos vuelve a la visión del Señor que se presenta en el capítulo 6 de Isaías, en la cual los serafines se dicen unos a otros: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El empleo de este nombre especial para Dios a través de toda la visión indica que uno solo es el autor de las dos secciones principales, los capítulos 1 al 39 y los capítulos 40 al 66. El Santo de Israel le da consuelo a su pueblo de todas las épocas. Él es santo, separado, perfecto y diferente de todo lo humano. Él es lo opuesto de todo lo pecaminoso, y Él destruye todo lo que es pecaminoso tan ciertamente como un antibiótico aniquila los gérmenes. Dios ha escogido a su pueblo y lo ha santificado. Nos ha lavado por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Ese lavamiento es para todos, pero solo los creyentes reciben su misericordiosa bendición, mientras que los impíos empedernidos retienen la condena y Dios los devasta, tan ciertamente como los antibióticos atacan la infección. Un antibiótico que no erradique las bacterias deja de serlo. El Dios santo que no destruye el pecado deja de ser Dios. De la misma forma que el antibiótico tiene como propósito la salud del cuerpo, el Dios santo tiene como solo propósito la salud y el bienestar espiritual de su pueblo. Jehová hará que los creyentes sean el instrumento de su juicio. Ellos vendrán a ser como un trillo con agudos dientes metálicos. Vencerán toda oposición para ser enemigos de su pueblo. Es oponerse al mismo Dios. Ni siquiera las montañas ni las colinas serán una dificultad. Todos los adversarios de Dios, de su verdad y de sus hijos serán como la paja que se lleva el viento. Vendrán a hacer nada. Es verdad que a veces parece que ocurre lo contrario. Los cristianos son amenazados, ridiculizados, perseguidos y parecen pequeños gusanos destinados a ser presa de incrédulos poderosos. Pero no es así. Solo parece que fuera así. La realidad es diferente. Regocijémonos en el Señor, en el Santo de Israel, que llevará que todo enemigo suyo y de su pueblo sea como el tamo que se lleva el viento. Finalmente, cuando el pueblo de Dios se alegra, no significa que nunca van a pasar por dificultades. Estos versículos presentan al pueblo de Dios sufriendo el dolor de su cautiverio, una visión que nos transporta 150 años hacia el futuro. La Jerusalén del tiempo de Isaías se había escapado del asedio del ejército asirio cuando Dios los destruyó mientras rodeaba la ciudad santa. En una noche el ángel del Señor aniquiló 185,000 soldados enemigos. En cambio, la esclavitud en Babilonia iba a venir unos 120 años más tarde. En esos días, los israelitas enfrentarán una situación desesperada de pobreza, penuria, sed, soledad, y no encontrarán ayuda. Pero el socorro viene de Dios. Como siglos antes Él había librado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, también iba a oír sus oraciones y los iba a liberar de Babilonia. Los iba a enviar al cautiverio para entrenarlos y purificarlos. En todo tiempo Dios les envía pruebas a sus hijos para enseñarles a confiar plenamente en Él. Nunca los abandona, y en estas palabras les promete lo mismo. A su debido tiempo el Señor le dará alivio a su pueblo. El Dios de Israel describe el consuelo que le envía a su pueblo, comparándolo con un maravilloso oasis en el desierto. Por causa de su pueblo, Él convierte el desierto en estanques de agua y planta árboles maravillosos. Para poner de relieve la riqueza de su ayuda, Dios menciona aquí 7 árboles diferentes. Para el pueblo que habitaba la antigua Palestina, este cuadro resultaba especialmente reconfortante. Para quienes viven en un clima árido, la promesa de agua y árboles encuentra oídos bien dispuestos. La sección concluye
con la declaración de la razón que asistió a Dios, no solo para enviar la dificultad, sino para proveer la liberación. Él obra de manera que otros puedan ver, saber y comprender que Él tiene el control, que la mano de Jehová hace esto. Fijémonos en cómo nuevamente aparece el Santo de Israel, el nombre especial que Isaías usa para Dios. Así que entendamos esta porción. Capta la atención Dios por medio de estas promesas y deja enseñanzas profundas también para nosotros. Deja este testimonio de lo que habría de venir también para nosotros en este tiempo. Seamos consolados, seamos fortalecidos por la palabra de Dios, pero sobre todo busquemos su guía y dirección. Dios siempre ha buscado nuestro bien, y estas palabras que están aquí escritas: no tengas miedo, no temas, no te desampararé, también son una promesa que son para nosotros en nuestros días, que son para consuelo, para que nosotros recobremos ánimos y confiemos en todas y en todas las cosas, en todo y en todas las cosas que Dios nos ha prometido sostenernos con su diestra poderosa. Oremos para que todos los días confiemos en Dios. Oremos para que en todo tiempo estemos dependiendo. Oremos para que estas promesas nosotros las apropiemos y las guardemos en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser y en lo profundo de nuestra alma. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites despertar, que nos permites, Señor, tener el gozo de un nuevo día. Gracias por el descanso, gracias por el cuidado, gracias por tu amor y misericordia, y porque en todo y en todas las cosas, Señor, siempre eres bueno para con nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que en este día fortalezcas nuestra alma, fortalezcas nuestro corazón, que nuestra vida plena dependa de ti, Señor. Enséñanos a descansar en ti y en tu diestra poderosa. Gracias, Padre, por tus hermosas promesas. Gracias, Señor, porque reconfortan nuestra alma, pero sobre todo, Señor, porque nos vivifican y nos hacen vivir confiados, Padre. Gracias de todo ello. Ahora, Señor, también ponemos delante de ti la vida de nuestras familias, de nuestros seres queridos, Señor, de aquellos que están pasando tribulación, de nuestros hermanos, Señor, que están predicando de tu evangelio en otras partes del mundo, en otras latitudes, Señor, donde muchas veces las dificultades, los problemas, las enfermedades, Señor, las penurias les alcanzan y les parece que les hacen desfallecer. Sosténles, guárdales, llévales con bien, Señor, provéeles de tu amor a cada momento. Señor, que recuerden las hermosas promesas que nos has dado y eso también vivifique su alma. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Damos la gloria y la honra a tu santo nombre, Señor, porque tú eres el único merecedor de ella. Y, Señor, te rogamos para que nosotros jamás nos apartemos de tu presencia, que jamás, Señor, nos sintamos abandonados, solos, tristes, Señor, y nuestra alma desfallezca y reneguemos de ti. No lo permitas, Padre. Lo rogamos, lo clamamos a ti y esperamos, Señor, en tu voluntad, que siempre, Señor, contemos con tu presencia. Gracias por todas las cosas, Señor. Todo lo dejamos en tus manos. Todo lo clamamos a ti y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.